¿Quién no ha sentido tristeza alguna vez? ¿Quién no se ha preguntado el porqué y el para qué de la vida? ¿Ha caído usted alguna vez en la depresión? Hoy pretendemos descubrir la diferencia entre una depresión crónica y una depresión temporal. Nuestro programa de hoy debe estar lleno de optimismo, seguridad y ganas, porque esos son los elementos que nos ayudarán a diferenciar los tipos de depresión que podemos enfrentar. La depresión es un estado de ánimo que puede estar caracterizado por el mal humor, la pérdida de capacidad de decisión, la tristeza e inclusive por la inhibición del curso del pensamiento. Cada caso puede producirse de forma única y particular, pero para hablar de ello estarán nuestros testimonios. Veamos lo que opinan al respecto. En la preparación de este tema encontré dos palabras que son básicas para la depresión y es ahora mismo. Es decir, tendremos que trabajar siempre, todos los días, porque aquel día que nos descuidamos será un día menos en nuestra preparación hacia el futuro. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado testimonio de hoy. Se trata de Carlos Alberto Vicente. ¿Qué tal, Carlos? Por favor, toma asiento. Carlos Alberto Vicente es una persona muy popular. Ha trabajado en televisión muchísimos años, presentador, conductor, motivador, e incluso ganó algún premio como conductor de programas de televisión. Y esto, sin duda, agradece la vanidad, en fin, nos pone bien. Sin embargo, ocurre un evento en tu vida que empieza a causarte problemas y luego se genera en un cuadro depresivo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, de repente un poquito es el comienzo de esto, es el tenerlo todo, pensar que uno tiene todo. Tenía 3 programas de mucho éxito, la vida me sonreía, y empecé a perder un poquito los parámetros. De repente uno a veces se olvida de las cosas importantes, las va dejando un poquito de lado. Compartía demasiado tiempo con gente quizás a la que no le tenía que dar tanta importancia y dejé de lado las cosas importantes, como es la familia, como son los amigos verdaderos, los que ha tenido toda la vida. Perdí el norte, en definitiva, y lo que me costó tanto tiempo ganarlo, que fueron muchos años, más de 10, en 2 meses cometí errores garrafales, perdí el canal de televisión, perdí el otro programa, y de repente me encontré sin trabajo, sin aquel cariño con el que uno está acostumbrado, que es un alimento del constante, público, ¿no? Y con el alma o el espíritu un poco herido, ¿no? Es decir, porque al principio pensé que era culpa de los demás. Normalmente creo que la gente, en mi caso personal, piensa que las cosas que le pasan no son culpa de uno. Quizás demasiado envanecido, no lo sé. Pero me encontré muy mal, sin trabajo, con problemas económicos. Había perdido a los seres queridos. Me empecé a divorciar en medio de este caos, cuando más necesitaba un apoyo. Por cuarta ocasión. Por cuarta y última ocasión. Sigamos un poquito investigando, porque nos interesa ver las causas, qué es lo que provoca la depresión. ¿Te dio tal vez por beber, te dio por fumar mucho? Sí, en fin, ¿cómo se manifestó la depresión? Yo soy un fumador empedernido, pero nunca he sido un alcohólico, ni mucho menos, y me tomo las copas como se las toma todo el mundo. Pero sí busqué en el alcohol y en lugares. Normalmente uno puede ir a un lugar a divertirse un ratito, a tomar una copa, en plan diversión. Me convertí en un solitario. ¿Buscaste mujeres también? No, al contrario. Hasta en un momento pensé que ya no me gustaba. No, quería no estar solo, pero en el fondo estaba solo. Rechazaba cualquier tipo de... Es decir, empecé como a perder la confianza en los demás, porque hasta ese momento pensaba que todos eran culpables menos yo. Tomaba bastante, entonces la posibilidad de recuperar esto era cada vez más lejana, ¿no? Porque tenía un estado de irritabilidad total, no descansaba bien. Bueno, espantoso, uno llega a pensar... ¿Con quién descargabas esa ansiedad o eso? ¿O con nadie, contigo mismo? Con la gente que más quiero y que de repente quería rescatar y no podía. Conmigo mismo no, al principio me negué yo como ente realizador de todo este problema. ¿Cómo usted logra salir de ese abismo, de ese problema tan profundo que experimentaba? A veces la gente comenta de que suicidarse es una cosa que puede solucionarte un problema y que es una cobardía, ¿no?
pero yo pienso que hay que ser muy valiente. Yo me quiero mucho, pero sí lo pensé en un momento determinado, como que no había una salida, ¿no es cierto?, en un laberinto. Y Dios me dio la tranquilidad de buscar en mí, como que descubrí a través de Dios que el problema estaba en mí, que tenía que bucear un poquito en mí. Y empecé a ir para adentro, porque era mucho para afuera, y me había olvidado de mí. Y ahí empecé a descubrir primero que los problemas los había originado yo, y de que el mundo no se acababa. Quizás otras personas necesitan otro tipo de ayuda. A mí Dios me dio así como el camino de decir, ¿por qué no vas un poquito adentro y buscas el origen? Y encontré el origen. Que era un problema personal. Sí, al principio sentí mucha rabia contra los demás. Yo creo que hubo gente que ayudó en el momento de cuando trastabillé, me pusieron 200 pies más para que me caiga. Y cuando me caía alguna otra persona me pisó. Pero si la culpa, el trastabillar fue culpa mía, el tropezón inicial fue culpa mía. Entonces no tuve rencor, no conozco ese sentimiento, gracias a Dios. Y empecé a bucear un poquito. ¿Dónde te equivocaste? ¿Por qué perdiste esto, no? Y empecé a darme cuenta de los por qué. Fui solucionando esos por qué. Y dije, bueno, hay que empezar de nuevo. Tengo todo lo mismo, ¿no?, que tenía antes. De pie, por favor. Sí. Sí, tengo una pregunta. Me gustaría saber en qué se apoyó usted para levantarse y salir de ahí. Como le contaba Andrés, lo primero fue pedirle a Dios. Es decir, me sentí muy solo, no tenía a la mano que... Es decir, pensé en de repente un psicólogo, un psiquiatra, pero Dios me dio como un equilibrio, como una estabilidad, y empecé a bucear dentro mío y empecé a darme cuenta que yo era el culpable de las cosas. Y fui tratando de solucionar lo que ya estaba hecho, pero por lo menos empezar a caminar más firme. Es decir, el hecho de reconocer que uno se equivoca quiere decir que tiene solución lo que viene, ¿no? Bien, vamos en este momento a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata del doctor Enrico Bonfanti. ¿Cómo está, doctor? Por favor, tome asiento. El doctor nos va a dar algunas orientaciones sobre el tema de hoy y quisiera en primer lugar su impresión sobre el caso de Carlos Alberto, quien sufre una depresión y luego logra salir adelante. Bueno, escuchando un poco el caso de Carlos Alberto, pues es el típico caso del personaje de televisión que tiene una imagen mucho más grande que presentar y que mantener y sostener. Y nosotros en la vida cotidiana pues manejamos cierto tipo de imagen y nos presentamos así ante el otro. Pero en el caso de un personaje de televisión es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esa imagen se debe mantener como una imagen ganadora. En el momento que esa imagen ganadora se pierde, las personas que están alrededor no quieren juntarse con un perdedor. Y entonces se alejan de él y él se siente más solo cada vez. Y es importante ver cómo en el caso de él pues pudo salir adelante, porque hay personas que en este tipo de situaciones pues agravan más la situación porque el medio no lo ayuda a salir. Realmente yo diría que es curioso y de excepción el caso de Carlos Alberto en ese sentido, porque sin ayuda específica de un profesional, él logra salir adelante. Claro, por eso es el caso bastante curioso, en el que él, a base de su fuerza de voluntad, de su convicción de hombre que pudo salir adelante, pues, y lo puede volver a repetir. Si uno pudo hacer algo antes, ¿por qué no hacerlo después? Pero en términos generales, ¿cuál sería la recomendación si alguien enfrenta un cuadro de depresión? Existe una depresión endógena y una exógena. La endógena es cuando los factores interiores del cerebro, pues hay un desequilibrio químico, y la exógena cuando un factor externo hacen que tú caigas en una tristeza profunda, en una pérdida generalmente. Lo que sufrió Carlos Alberto fue una pérdida de trabajo, una pérdida de amigos, una pérdida total. En este caso, pues lo más recomendable es juntarse con amigos, personas que lo sostengan en el momento en que esto ocurre para poder salir. Si no se puede, pues buscar un profesional rápidamente, porque si no el problema se hace mucho más grave. Y pérdida de trabajo y pérdida de amigos. Si uno recupera el trabajo, entonces se soluciona el problema, ¿y los amigos también? Bueno, no se soluciona totalmente, porque ya te queda el mal sabor de haber perdido algo, el mal sabor de haber enfrentado una situación en la cual no te fue tan bien, y siempre vas a tener una predisposición a pensar algo negativo. Pero cuando tú vas haciendo bien las cosas y ya tienes un nuevo trabajo, tienes nuevos amigos, vas a tener más cuidado de no volver a cometer los errores que cometiste antes. Carlos Alberto, de los amigos que tú recuerdas te dieron la espalda,
¿Has recuperado alguno o los mantienes a distancia? ¿Qué ha pasado? Yo creo que los que primaron fueron los 4 o 5 amigos de toda la vida, los que siempre están ahí al lado. Después los pseudo amigos, aquellos que se acercan por el exitismo y que ellos fueron desapareciendo, alguna que otra persona con la que tienes relación laboral que piensas que es el que te toca la cabecita, desaparecieron, no existían, eran todos fantasmas. Pero es como dice un poco él, ¿no? Aprendes, es decir, esta nueva vida, porque vuelves a nacer de alguna manera, te dice, anda con cuidado, es decir, sin rencores, sin llevar una mala onda para con la gente, pero con cuidado, o sea, no, ¿para qué entregar el alma? Para que la manoseen, no. Sí, entregársela, que se la tenés que entregar, y lo demás, es decir, educación y punto, hasta ahí nomás. Bien, es el momento de una pausa comercial y también de darles a conocer nuestro primer ingrediente, y se trata de la automotivación. Siempre es bueno decir que valemos, sentirnos seguros de nosotros mismos. Ello va a impedir que caigamos en un cuadro depresivo. Hoy estamos hablando de la diferencia entre un estado depresivo y la depresión temporal. Y decíamos que cuando alguien cae en el estado depresivo, pierde la alegría, pierde las ganas de vivir, enfrenta problemas que no logra manejar. Vamos a escuchar a nuestro segundo invitado testimonio. Se trata en esta ocasión de Priscila Arosemena. Por favor, toma asiento. Bien, Priscila, nos gustaría saber un poco de tu vida antes de este momento tan complicado que enfrentaste. Cuéntanos cómo transcurría, cómo te definirías en esa etapa. Lo que te puedo decir es que a mí en mi infancia me afectó muchísimo el divorcio de mis padres. Es decir, creó en mí un vacío muy grande. Ahora, por mi personalidad y por mi forma de ser, siempre expresiva y siempre tenía que estar alegre porque era mi manera de ser, yo nunca saqué dentro de mí ese vacío o esa tristeza que yo sentía. Yo siempre como que traté de disimularla. ¿Lo bloqueaste? Lo bloqueé. Por otro lado, también el trabajo que yo tuve desde los 15 años, que me inicié justamente acá en este medio, me ayudó. Yo pienso que el trabajo en televisión a mí me ayudó muchísimo porque reforzó mi autoestima. Entonces, en el momento en que refuerza eso, mi autoestima, eso hace que yo no caiga en depresión y yo siga adelante. Pero ¿qué sucede? Que en el momento que yo ya me caso, cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, yo me empecé a sentir un poco mal, empecé a sentir mucha angustia, empecé a sentir como miedo, me sudaban las manos, pero resulta que eso hizo que la ansiedad se vuelva cada vez más crónica y luego eso degeneró en una depresión. ¿Pero por qué crees que apareció esta ansiedad si más o menos tu vida se transcurría con normalidad? ¿Tenías tu trabajo, tu familia? ¿Por qué? De repente empecé a sentir, haz de cuenta como que me hubiera caído en un hueco profundo. Sentía una tristeza del alma porque no era a nivel físico, era un dolor. O sea, lo que tú sientes en la depresión real es dolor, es el dolor del alma. O sea, ¿cómo te digo? Tienes una tristeza tan grande que no le encuentras sentido a vivir. Y esa depresión te llevó, incluso al divorcio luego. Claro. Te pueden decir incluso que te ganaste la lotería, te pueden decir que te van a regalar un viaje a Europa y que te vas a ganar y que te has ganado 2 Mercedes-Benz y una casota. Y nada de eso te quita la tristeza. Cuando tú entras en depresión, lo que quieres es dormir, lo que quieres es estar en tu casa, no quieres hablar, quieres solamente como encerrarte y enconcharte. Bueno, la casa y los Mercedes ayudarían un poquito, pero no lo suficiente. No, sin duda. Y igual realmente eso no te importa, o sea, tú igual estás metido en esa tristeza. Cuéntanos un poquito más, viene el divorcio, ¿tú no te encuentras todavía? Ese vacío que te digo yo que lo tenía y que lo tenía desde mi infancia, yo pretendía llenarlo con mi esposo. Es decir, mi esposo tenía que en ese momento, según yo, ¿no? ¿Cómo te digo? Como que adoptar la postura paterna. Es decir, yo quería recibir de mi esposo ese amor o el afecto de mi padre. ¿Y qué pasaba? Que mi esposo era mi esposo. Es decir, era mi pareja, pero no tenía por qué ser mi padre. En el momento en que yo veo que él no cumple ese rol, digámoslo así, de padre, ¿no? Entonces yo creo que ese vacío se va haciendo cada vez más grande, cada vez me siento peor y empiezo a pensar que definitivamente yo no tenía nada que ver con mi esposo en ese entonces y que definitivamente yo cada vez estaba más triste y que era mejor separarme. Bien, y luego de eso, ¿qué tiempo transcurre para tu recuperación? ¿Sigues un proceso depresivo luego de eso? Definitivamente que sí. Yo tuve un proceso depresivo que me duró 1 año. 1 año que me tomó analizar mi vida, 1 año que me tomó retirarme
porque yo me retiré de mi trabajo. Mi trabajo había sido, como yo les cuento, lo que había reforzado mi autoestima durante todos esos años, 15 años que mi trabajo reforzó mi autoestima. Es decir, que para mí realmente el trabajar en televisión no significó tener que darle la cara de muerte de risa a la gente sintiéndome triste, fue todo lo contrario, fue una terapia para mí. Pero en el momento en que caí en depresión, realmente lo que quise fue retirarme, estar con mis hijos, metida en mi casa y no hacer nada más. Luego, no sé si quieras, yo luego te puedo contar qué fue lo que hizo que yo salga de eso. Sin duda, eso nos interesa muchísimo porque es la clave de este programa, dar algunas orientaciones. Sin embargo, tenemos una pregunta de pie, por favor. Sí. La depresión es debilidad de carácter o no reconocer los problemas que están circunstancialmente en ese momento. Doctor. Bueno, es importante aclarar ciertos puntos, ¿no? En el caso de Priscila, pues un incidente del pasado, una pérdida del pasado, como ya lo hablamos antes, la depresión y la tristeza comienza con las pérdidas. Y esta pérdida en el pasado hace que ella cree mecanismos defensivos. Y en el futuro, pues esos mecanismos defensivos ya no sirven y comienza el retorno al pasado, donde se encuentra el conflicto no resuelto y comienza el problema. Ahora uno puede salir adelante, uno puede confrontar situaciones que se le presentan en la vida cotidiana por medio de reforzamientos de su autoestima y de su valoración personal, sin necesidad de recurrir a la superación de ese conflicto que está guardado en el subconsciente. Y uno puede mantenerse así y continuar durante toda su vida reforzándose y continuando fortaleciendo sus valores personales, sin necesidad de caer, porque uno está constantemente valorizándose y revalorizándose y crea escudos mucho más fuertes para no caer en diversos problemas como los que estamos escuchando hoy. Vamos a escuchar una pregunta del público, sí. Mi pregunta es para el doctor. Doctor, entre los factores exógenos que usted mencionó, ¿se podría decir que hay personas predispuestas para factores exógenos? ¿A qué edad y por qué? Bueno, la depresión puede llegar a cualquier edad, a cualquier nivel. No es necesario que ocurra algo importante, porque si hemos tenido pérdidas constantes y agresiones a nuestra autoestima, es como si tener una silla con 3 patas. Solo falta que un detonante empuje la sillita para que se caiga. Entonces, no podemos saber cuándo llega la depresión, pero si nosotros nos analizamos internamente, podemos descubrir cuáles son los factores que han agredido nuestra autoestima, podemos reforzarlo para evitar que cualquier factor externo nos haga caer. ¿Hay personas más propensas a caer en la depresión que otras? Por supuesto que sí. ¿Por el temperamento? Mira, tanto es por las defensas psíquicas que ponen y las barreras con las que uno mismo se escuda. Entonces podemos muchas veces tener muchas barreras y muchos escudos, aparentar ser fuertes, pero en cualquier momento podemos doblarnos y caer y encerrarnos en nuestro cuarto a llorar y amanecemos sonrientes, llegamos a la casa y lloramos, pero aparentamos una cosa. Entonces no podemos saber quién está pasando una depresión y quién no, porque eso es algo interior y solo lo sufrimos y solo los tienen las personas que lo sufren. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, es tiempo de darles a conocer a nuestros amigos nuestro siguiente ingrediente y este es tener paciencia. Cuando surjan los problemas, cuando tenga angustia, llénese de paciencia para analizar el problema con serenidad. Venimos en un momento. Infelices, melancólicos, en el pozo. Hoy estamos hablando sobre la diferencia que existe entre una depresión y la depresión temporal. Tenemos de inmediato preguntas del público. Sí. Quería preguntarle a usted, doctor, ¿en cuánto puede afectar la depresión en el ámbito familiar? Bueno, cuando una persona está pasando por un proceso depresivo, es un poco preocupante para los familiares. Cuando un proceso depresivo se alarga por mucho tiempo, pues generalmente la persona que lo está padeciendo sufre de ideas suicidas, de intentos suicidas, y pues la preocupación está ahí, alberga a todos los familiares y puede trastornarse las relaciones entre el padre, madre, en las personas que rodean a este familiar que está pasando por este problema muy grave. Entonces puede haber conflictos internos que abarcan a toda la familia y arrastran a la familia. ¿Cómo debe reaccionar la familia frente a la depresión de uno de sus miembros? Bueno, primero es el apoyo. Primero es el diálogo, la comunicación, que es expresar lo que uno está sintiendo, es la mejor aliado que puede haber
para un proceso terapéutico, que lo haga un amigo, que lo haga un sacerdote, que lo haga las personas que son los familiares, que sostengan a la persona en su proceso de tristeza y de abrumación que está pasando, ¿no? Okay. Tenemos una pregunta de pie. Sí, mi pregunta es para Priscila. A raíz de su divorcio le afectó mucho, fue problema de su depresión. O sea, ¿el divorcio influyó a que la depresión fuese más marcada? Sí, definitivamente. Ahora, cuando la decisión es tuya y de repente, bueno, se acaba ese matrimonio, miras un poco para atrás y te das cuenta de cosas que de todas maneras se pierden, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que mirar para el futuro, porque no te puedes quedar en el pasado. O sea, si te quedas en el pasado, ahí es cuando la persona permanece en esa depresión y no encuentra salida. Entonces, definitivamente hay que buscar y mirar para adelante. Ahora, hay un denominador común que en este momento me preocupa un poco. Ustedes trabajan en televisión. Tal vez las personas que están trabajando con público, o en este caso con la televisión, pueden tener ese tipo de problemas. Sí, son más propensos a este tipo de problemas. Yo conversaba un poco con Carlos Alberto y le decía que uno de los grandes problemas que tienen los grandes artistas de Hollywood es haber llegado a obtener el Oscar. Porque una vez que llegan al éxito del éxito, que es ganar un Oscar, que es ser el mejor actor, la mejor actriz, ¿a dónde más pueden aspirar? La siguiente vez será pérdida, porque ya ganaron. Entonces siempre están expuestos a perder algo, porque llegan al éxito y del éxito, ¿dónde más van a ir? Ya no hay dónde más llegar. Entonces lo siguiente que viene es pérdida, y comienza la tristeza, comienza la desvalorización, a decir, bueno, ¿en qué fallé? ¿Por qué no lo hice bien? Y comienza el problema poco a poco a irse agravando. Priscila, contigo no hemos terminado, es decir, nos gustaría que nos contases justamente la parte más importante, ¿cómo logras recuperarte de este momento tan complicado? Bueno, yo te podría decir, Andrés, que en primer lugar recurrí a personas que a lo mejor me pudieran ayudar, que me pudieran escuchar, sacar lo que yo tenía dentro de mí, poderlo hablar. Por otro lado, también yo pienso definitivamente que la autoestima es importantísimo, no perder tu autoestima. Es decir, rodearte de personas que refuerzan tu autoestima. Por otro lado, también el quererse a uno mismo. Es decir, ¿cómo puedes querer al resto si no te quieres a ti mismo? Entonces tienes que preocuparte por ti, por tu salud mental y espiritual. Y la parte espiritual definitivamente la llenas a través de Dios, a través de la oración. Y hay algo que yo creo que también que es importante, ¿no? Por ejemplo, pensar que nada es para toda la vida. La misma vida se termina, se acaba, o sea, en algún momento morimos. Entonces, cualquier situación que nosotros podamos vivir, por más triste que sea, en el caso de la depresión, que te lleva a ese dolor y a esa tristeza tan profunda, lo que tienes que pensar es que eso va a pasar. Y eso fue lo que hice yo. Es decir, yo empecé a pensar, ok, voy a pensar en mis valores, en lo que yo valgo, en que tengo que salir adelante porque tengo 4 hijos que merecen a una madre que esté preocupada de ellos, en que tengo un trabajo que Dios me lo ha regalado y que para mí es maravilloso, mi trabajo al que adoro, que vale la pena que yo siga adelante. Entonces, cada día, ¿qué es lo que yo hacía? Yo pensaba, ok, solo por hoy día, solo por este minuto, aunque yo tenga esta tristeza tan profunda, yo voy a salir adelante y voy a poner un pie afuera de la puerta de mi casa y de ahí en adelante me van a pasar cosas buenas. Y yo recurrí al San Miguel Arcángel, te quiero contar, a San Miguel Arcángel. Entonces yo digo, San Miguel Arcángel adelante de mí, San Miguel Arcángel detrás de mí, San Miguel Arcángel a mi derecha, San Miguel Arcángel a mi izquierda. Tú estás conmigo, haz que cada palabra que salga de mi boca sirva para otras personas, para guiarlas, para orientarlas, que no dañe a nadie con las cosas que yo diga y que mis planes se den, de alguna manera se den. Por otro lado, también mirar el mar relaja y tranquiliza mucho. Mirar el mar, Andrés, es muy importante, porque mirar de alguna manera, o sea, lo que te quiero decir con mirar el mar es darte tiempo para estar solo y reflexionar, ¿ya? Porque el mar, el sonido del mar, ¿qué es lo que hace? Que de alguna manera hace que tú regreses a tus orígenes, porque tú sales del vientre materno donde hay agua, es donde tú empiezas a formarte, ¿no? Donde te empiezas a formar en el vientre de tu madre, y ahí el sonido del agua es lo que te tranquiliza. Entonces, cuando tú vuelves al mar y miras el mar y lo escuchas, te relajas, y eso te ayuda mucho emocionalmente, mentalmente y hasta físicamente también. Lo de estar... Yo decía que lo de estar solo y reencontrarse con uno mismo es muy importante. En nuestro negocio estamos rodeados de mucha gente todo el tiempo y no tenemos tiempo. Luego estamos en la casa y estamos con la familia. Sí, estar solos
es tan necesario para ir haciendo un análisis diario o cotidiano. Y además, antes hablaste de una cosa que es la prensa. Cuando uno más necesita el apoyo, de repente la prensa del corazón, que cada vez es más y más dañina, pues abres un diario a la mañana y te encuentras que tienes SIDA, que te echaron por homosexual. Es terrible, ¿no? Cuando necesitas, qué lástima que no está este señor en pantalla, cuánta falta nos hace. Pues no sé si eso, pero es lo que más nos gustaría escuchar. Es que justamente lo que vende es la mala noticia. Entonces en el diario no van a poner, es que Carlos Alberto está maravilloso, qué bien, qué excelente conductor de televisión que es, o qué buen animador que es. Lo que van a poner es que pasó, que Carlos Alberto no está, que se fue de viaje, que no sé qué. Entonces, desgraciadamente, el sensacionalismo ya es la falta de amor. O sea, yo creo que hay que tratar de eso también, es la falta de amor, porque cuando una persona está deprimida, lo que más necesita es amor, amor de las personas que están cerca, que son la familia, y de los que se dicen amigos entre comillas, que como en algún momento mencionó Carlos Alberto, yo te digo, Andrés, que yo pensé que tenía miles de amigos, y ahorita sé que tengo amigos verdaderos contados con los dedos de la mano. Gracias a Dios los tengo, pero te toca aprender, te toca aprender. Muy bien, tenemos otra pregunta del público, sí. Bueno, tengo una pregunta para el doctor. ¿Por qué casi todas las personas de pantalla o de televisión son divorciados o no pueden tener una estabilidad matrimonial o familiar, como quien dice? Porque casi todos los presentadores de televisión son divorciados. Yo no todavía, Bueno, casi todos. Muy bien. Bueno, sí. te lo puedo responder yo y también lo pueden responder nuestros queridos amigos. La forma que te respondería yo es que el trabajo de televisión es muy presionante. Las invitaciones que tienes, el mundo televisivo, pues es muy movido. Y lastimosamente te das cuenta al final, cuando has tenido tus pérdidas, cuando has pasado los procesos que pasó Priscila y Carlos Alberto, que lo más importante es el núcleo familiar, que lo más importante son las personas que están cercanas a ti. Pero cuando estás en el mundo televisivo y toda la gente te apoya y toda la gente te alaba y toda la gente está ensalzándote, no te das cuenta. Te endiosas, te crees que toda la vida va a ser así y pierdes la óptica, pierdes el rumbo, pierdes el camino. Entonces te das cuenta que tu mujer no está, porque nunca la ves, que tus hijos tampoco los ves, y entonces el problema se va dando, y ahí viene la ruptura. Bien, debo hacer una pausa comercial y con ustedes, amigos, darles a conocer nuestro tercer ingrediente, y este es fijarnos unas metas, pero que sean realistas. Si nos ponemos asuntos muy complicados, sin duda que no los vamos a alcanzar y nos va a provocar frustración, de manera que si nos fijamos metas realistas, será mucho mejor para nuestro bienestar individual. Volvemos en un momento. Cuando estemos deprimidos, debemos observar la naturaleza y descubrirnos en ella, para así reconocer la magnitud de su regalo. El mar descansa entre los brazos de la tierra y no por ello se siente acorralado. Casi todos, tarde o temprano, vivimos una depresión nerviosa. ¿Quién no vive un momento así alguna vez? El verdadero problema es que se pierde todo el sentido común, la objetividad. Hoy, después de no dar más, de quebrarme, de ser vencido por la obsesión, de miles de ideas que llegan a mi mente, después de rendirme, de no querer pensar más, de no encontrar salida ante este túnel, percibí que la depresión es un bloqueo mental, un volcarse negativamente hacia adentro, desconectándonos del exterior. Ya no vemos el mundo, solo percibimos los mensajes del caótico pasado, que tratamos de olvidar, que reprimimos, que superamos, y que hoy regresa transformado en fantasmas disfrazados. Solo vemos ante nosotros el reflejo distorsionado de lo que suponemos ser nuestra triste realidad. El reflejo de un yo con las huellas de los golpes que pretendemos olvidar. Y nuestros problemas se presentan sin salida en nuestra mente, que no puede organizarse. Solo recibe esta respuesta de su parte más oscura y siniestra. Sé que no soy el mundo, que hay algo fuera de este encierro, que existen lugares donde he sentido felicidad y gente que me ha dado apoyo, confianza y alegría. Cierro los ojos y trato de recordar un lugar muy especial para mí. A mis oídos llega el murmullo de olas, de gaviotas,
de pescadores recogiendo sus redes, de los niños jugando en la arena. Poco a poco siento como el sol va quemando mi cara. Su calor purifica mi aura, liberándome de la energía negativa que yo mismo había acumulado a mi alrededor. Siento la brisa marina entrar por mi nariz y lo mejor de todo, escucho la voz de mis amigos que me esperan cerca del bar. Ahora puedo ver que todo estaba siempre allí: la playa, el mar, mis amigos, el mundo, siempre estaban aquí. Era yo quien no podía verlo porque estaba bloqueado. Sin embargo, siempre es posible recordar, evocar, volver a vivir la experiencia, ponernos en contacto con la realidad y salir de nuestro encierro. Es importante entonces, cuando estemos en un momento difícil de depresión, recordar aquellos momentos positivos que nos dan energía, que nos llenan de positivismo para salir adelante. Doctor Bonfanti, usted hace un momento mencionaba, fuera de cámara, la importancia de la medicación, que a veces cualquier persona coge una pastilla y se la toma. ¿Podría usted ampliar a aquello? Sí, mira, se produce muy cotidianamente esto, que a la persona X le fue muy bien con tal medicación, entonces le dicen, mira, ¿cómo estás? Ah, estás triste, tómate esto. Entonces son como analgésicos, los analgésicos se venden muy comúnmente, pero este tipo de medicina para la psiquis, para el sistema nervioso, no se puede dar de esta forma, así de fácil, así de tomarse y ya está. Este tipo de medicación generalmente produce adicción. Y vamos a salir de un problema para entrar en otro, que la pastilla para dormir, que la pastilla para los nervios, que la pastilla para la depresión, y así de fácil no se puede tomar. Tiene que ser medicado, haciendo una evaluación clínica de su peso, de su personalidad, de su cuestionamiento clínico, de cómo están sus tiroides, de cómo están todos sus procesos internos para poder tomar una medicación. Sí. Doctor, cuando nos comienzan a invadir pensamientos negativos, ¿qué debemos hacer? Bueno, justamente vamos pronto a hacer una técnica para recuperar el pensamiento positivo. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta, que mientras usted tenga controlada su autoestima es lo más importante que usted tiene. ¿Cuándo se agrede la autoestima? Cuando usted se autocritica, se desvaloriza, se dice que no vale nada, que es un tonto, que no sirve, y se está autoagrediendo. Entonces usted está incrementando el problema. Nosotros vemos los comerciales en televisión. ¿Y por qué se repiten mucho los comerciales? Para que se grabe en su mente. Y si usted comienza a repetirse críticas, usted se las va a creer. Y no va a haber nadie que se las quite, si no es usted mismo. Es decir, el polo opuesto. Si yo digo todos los días que valgo, eso puede ser positivo. Exactamente. Sin exagerar, sin duda. Hubo el padre de la autosugestión que se llamó Emily Coué, que creó un sistema de curación muy fácil, en el cual le decía a usted, mírese al espejo y repita, estoy bien, estoy bien, estoy bien y estoy bien. Y la gente se curaba. Pero fue desechada esa técnica terapéutica por ser muy fácil. Pero es sencilla. Y es lo que más cura a las personas, es creer en él y repetirse que usted vale, repetirse que usted sí puede. Doctor, ¿podría mostrarnos alguna técnica concreta, específica, para que el público aquí en el estudio y en casa aprendan? Exactamente. Vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Todos lo podemos hacer. Es un condicionamiento mental para estar siempre bien. Esas son esas barreras positivas, esas barreras que van a impedir que algo nos pase y algo nos suceda. Para esto siempre necesitamos no cruzar las piernas, para que la energía circule adecuadamente, las manos aquí. Vamos a pronto a hacer esto. Con la mano izquierda abrimos la mano y con la mano derecha vamos a golpear la palma. Por ahora, vamos a dejar las manos encima del regazo. Vamos a cerrar los párpados, por favor, todos cerramos los párpados en este momento, cerrados los párpados, y vamos a ubicarnos en algún momento del tiempo en que usted fue feliz, en que usted se sentía completamente feliz. Hágalo ahora, en este momento. Y sienta cómo su cuerpo va recibiendo esa energía de ese momento en que usted fue feliz. Póngase derecho a su espalda. Comience a recibir los aspectos de ese momento, la sonrisa, la energía. Sienta la felicidad que ese momento le está prodigando. De ahí vamos a coger la energía. Desde este momento feliz, piénselo, siéntalo. Sienta cómo su cuerpo vibra de emoción. Ahora abrimos la palma de su mano izquierda, cerramos el puño de su mano derecha
y vamos a golpear. Con esta energía vamos a ser positivos y vamos a repetir 5 veces, golpeando con el puño. Fuerte, sí puedo. Duro, sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Eso es. Ahora bajamos las manos. Vamos a abrir los párpados y vamos a levantar los párpados y vamos a sentir la energía de este momento. Sí podemos hacer las cosas. Vamos a repetir este ejercicio 5 veces al día durante una semana. Y vamos a sentir que las energías van a regresar hacia nosotros. Cuando usted sienta que no pueda, detrás de las cámaras para nuestros invitados, detrás de su trabajo, se esconde en un momento que siente que está decayendo, cierra sus párpados y dice, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y su energía va hacia usted y usted puede hacer las cosas. Es un condicionamiento, eso es todo. Usted debe hacerlo, puede hacerlo y siempre lo puede hacer cuando usted lo decida. La decisión está en usted, nadie más puede ayudarlo que usted mismo. Este es un método que está comprobado, doctor. Así es. Ya lo ha visto en otras personas. Así es. Cuando tú te condicionas y cuando tú repites y a ti mismo te das fuerza y valor, lo puedes hacer. Tú puedes hacer todo lo que tú decidas y todo lo que tengas en tu mente lo puedes proyectar hacia afuera. Pero nadie más lo puede hacer. Por más parientes, por más amigos que tengas, si tú no te valoras, si tú no te das el esfuerzo y te das la energía suficiente, no lo podrás hacer. Debes confiar en ti mismo siempre. Bien, es tiempo de una pausa. Regresamos en un momento, pero antes les vamos a dar a conocer nuestro cuarto ingrediente y es pedir ayuda. No es suficiente reconocer que la necesitamos, sino expresarla. Venimos en un momento. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Creo que puedo reconocer que la depresión es más peligrosa de lo que muchos creemos y que por lo tanto no debemos descuidarnos ante ella. Por esa razón, tomen nota de cada uno de los ingredientes de nuestra receta del día de hoy. El primero es que seamos realistas con nuestras limitaciones. Tenemos que asegurarnos de ponernos metas que en nuestra realidad estén al alcance. El segundo es la paciencia. Debemos tenerla para el momento cuando surgen los problemas. La persona impaciente se debilitará y se volverá incompetente frente a la vida. El tercer ingrediente de nuestra receta de hoy es la automotivación. Las motivaciones siempre están íntimamente ligadas a nuestro propio sistema de valores, deseos, necesidades y ambiciones. El cuarto ingrediente del día es pedir ayuda. Reconocer que la necesitamos no es suficiente. Hay que pedirla y además dejarnos ayudar. Comprendamos que a veces estamos tan cercanos en nuestra depresión que no escuchamos lo que otros nos sugieren para salir. De la misma manera que les di 2 palabras para permanecer activos, ahora les recuerdo una expresión que debe servirnos de herramienta. Yo puedo, y como puedo, lucho por lograrlo. Y ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.